Buenos días, chicos. Bueno, pues voy a responder o a corregir los ejercicios que mandamos de la página 106 y 107. Creo que habéis tenido algún problema con el tema de la fecha, pero es muy sencillito. En las instrucciones siempre pongo cuándo es el día de la entrega. Pero vamos, que no hay ningún problema. Estáis durante todo el día y durante todo el fin de semana todavía estáis a tiempo de enviarlo. Lo que pasa es que en el momento en que yo pongo la corrección en el modo, ya descuento puntos de esa actividad porque podáis ver cómo se hacen los ejercicios y enviarlos ya hechos según lo que yo mando. Entonces, quien los manda antes de que yo mande la corrección, pues tienen más nota, ¿vale? Bueno, vamos a corregir el primer ejercicio de la página 107, perdón, que dice lee de nuevo el texto de la página anterior y localiza en él las respuestas a las preguntas básicas de la noticia, ¿vale? El texto anterior es el de 3 estudiantes de la UPNA ganan los premios a las mejores ideas de emprendimiento colectivo, ¿de acuerdo? Que es una noticia real que se publicó en unabarra.es, un diario digital. Y las preguntas, las soluciones serían, las preguntas que hacemos es lo que dijimos de las 6 W. ¿Recordáis? Que esto tenía que aparecer en la entradilla o lead, que es en el primer párrafo. ¿Vale? Las preguntas son ¿qué? ¿Qué pasa en la noticia? Lo dice el titular. Sería la respuesta esta. 3 estudiantes de la UPNA ganan los premios a los mejores, a las mejores ideas de emprendimiento colectivo. ¿Vale? La siguiente pregunta, ¿quién? O quiénes en este caso, porque es plural, ¿vale? Los estudiantes de la UPNA y en concreto Edurne Busto, Mireia Echevarría y Tania Osés. ¿Vale? La siguiente pregunta, ¿dónde? En Navarra. ¿Por qué sabemos que es Navarra? Porque es la Universidad Pública de Navarra, ¿vale? Lo pone también en la noticia, ¿de acuerdo? No es algo que tendréis que haber buscado ni nada. A la pregunta ¿cuándo? En el certamen de los premios a las mejores ideas de emprendimiento colectivo convocados por la Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo de la Universidad Pública de Navarra, ¿vale? La siguiente pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ganan ellos ese premio? Pues por un proyecto que hacen que es por el proyecto de una cooperativa
formada por jóvenes que apoye y asesore en situaciones de dependencia. A la pregunta ¿cómo? ¿Cómo lo gana? Pues los premios tienen por objetivo fomentar entre la comunidad universitaria el trabajo cooperativo y la búsqueda de ideas de creación de empleo vinculadas con ámbitos de desarrollo económico y social de Navarra. ¿Vale? Si os dais cuenta, estas preguntas yo no he tenido que pensar. Lo único que he tenido es que buscar en el texto, ¿de acuerdo? Acordarme de cuáles son las preguntas. Lo que sí es importante es que os acordéis de cuáles son las preguntas, qué, quiénes, dónde, cuándo, por qué, cómo, ¿vale? Para que podáis buscar la respuesta en el texto. No hay que pensar, sino simplemente buscar, ¿vale? El siguiente ejercicio nos dice, vuelve a leer el reportaje sobre Iván y te pregunta cuál es el tema. El reportaje sobre Iván es el que está en la página 117 y se titula Un autista entre las cuerdas, ¿vale? El tema que plantea, aquí sí tenemos que pensar. El tema, cuando hablamos de tema, nos estamos refiriendo a de qué trata ese texto, cuál es la intención del autor con ese texto, ¿vale? Y lo tenemos que resumir en una oración. Pues el tema podría ser, lo podéis decir con otras palabras y de otras maneras, ¿vale? Pero que signifique más o menos esto. El tema es la integración de las personas con autismo. Bien, la integración, es decir, cómo se integran, cómo se unen a una vida común con el resto de personas que no tienen autismo, ¿de acuerdo? Bien, la pregunta 3 dice, ¿qué recursos emplea el periodista para captar la atención de los lectores? Pues, muy fácil. Para captar la atención de los lectores se utiliza el valor connotativo del lenguaje con un sentido literario. Para captar la atención de los lectores se utiliza el lenguaje con un sentido literario. ¿Y esto qué quiere decir? Pues fijaros, vamos a poner un ejemplo. Lo pongo entre comillas, lo que está sacado del texto, ¿vale? La palabra abrazo
suele sugerir, su gesto, como la palabra mar lleva al agua mentalmente, ¿no? Lo pensamos, ¿verdad? Si yo digo mar, pensáis en agua. Y el agua nos puede hacer pensar en el descanso o incluso la paz. Esto es lo que dice el autor de ese artículo. Fijaros, lo dice, hace alusión a la situación real del autismo, que es, por ejemplo, el problema que tienen los autistas con el contacto físico, con lo que significa un abrazo. Para que nosotros lo entendamos, nos pone un ejemplo que podamos entender en nuestro contexto, ¿no? Y por eso nos hace esta comparación. Bien, entonces, por eso dice que utiliza lenguaje con un sentido literario, ¿de acuerdo? Con un sentido literario, creando belleza, haciendo comparaciones, utilizando metáforas, ¿vale? Al hacer alusión a esa situación real del autismo a través de ese lenguaje literario, lo que está consiguiendo es hacerlas próximas al lector. Es decir, que el lector las pueda comprender. ¿Bien? ¿Sí? Ok, venga. La pregunta 4 dice, explica si es un reportaje informativo o interpretativo. ¿Vale? Los reportajes, estuvimos viendo el otro día que había dentro de los reportajes uno que pertenecía al género informativo, a los géneros informativos, que era el que no daba opinión, sino que era el más objetivo, y que luego había un tipo de reportaje que pertenecía a los géneros mixtos, donde mezclaba información con opinión del periodista, ¿vale? En este caso, el reportaje que tenemos sobre el niño autista es interpretativo, ¿vale? Que este era el que pertenecía a los géneros mixtos. ¿Por qué? Porque aparecen aportaciones del periodista. Es decir, opiniones. ¿Vale? Aportaciones del periodista. Y podemos poner algún ejemplo. Lo que hemos puesto, lo de la palabra mar, la palabra abrazo, suele sugerir, etcétera, ¿vale? No son ariscos, sencillamente son así, como son así los rubios, los bajitos, ¿vale? Todo ese párrafo nos va diciendo no cosas objetivas, sino opiniones del periodista, ¿de acuerdo? Bien. La respuesta 5 compara ambos textos. Fíjate en el titular la estructura y los recursos lingüísticos empleados. Aquí hay muchas respuestas que son válidas, ¿vale? Pero nosotros yo aquí os voy a destacar algunos. Si los comparamos, vemos que la diferencia es, por ejemplo, fijaros, entre el titular, un autista, entre las cuerdas, y el otro titular, 3 estudiantes de la UPNA ganan los premios, ¿Veis alguna diferencia así a simple vista?
porque es bastante obvio, ¿no? En un autista entre las cuerdas, que he puesto cuerdas, entre las cuerdas, lo que vemos es un titular literario, ¿vale? Está haciendo una metáfora. Entre las cuerdas es una expresión que se utiliza para decir que alguien está atrapado, que alguien está sufriendo presión por los demás. Y viene del lenguaje del boxeo. Cuando a un boxeador se le lleva entre las cuerdas es porque el otro contrincante lo está vapuleando, lo está llenando de golpes y lo ha llevado hasta apoyarse en las cuerdas del cuadrilátero, ¿vale? Bien, pues cuando se utilizan metáforas y ese tipo de cosas, tenemos titulares literarios. Y esto es una marca de subjetividad, ¿vale? También está dando marca de subjetividad el hecho de que sea una valoración, porque nos está diciendo el periodista cree que lo están juzgando, atacando, ¿vale? Bien. Sin embargo, en el otro titular, 3 estudiantes de la UPN ganan los premios tal, es un titular objetivo. Ahí el periodista no se implica, sino que simplemente da información, sin dar opinión. ¿Lo entendemos? Bien, otras cosas diferentes, pues la idea de que en la noticia que es el de 3 estudiantes. En el primer párrafo aparecen las respuestas a las 6 W, ¿vale? Aparece la información más importante, mientras que en el reportaje, al tratarse de un reportaje interpretativo, que es el de los géneros mixtos, aparece, no empieza dando información de las 6 W, de las 6 preguntas más importantes, sino que empieza con un comentario literario. Que literario no es que sea de un libro, sino que tiene un lenguaje subjetivo y cuidado que pretende crear belleza. ¿Vale? Su primer párrafo no da información. Su primer párrafo lo que hace es ponerte en situación. Intenta que el lector se implique. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues esta es la corrección de las preguntas que teníamos que hacer para hoy. ¿De acuerdo? Bien, lo siguiente que vamos a ver ya será de la entrevista y los otros géneros periodísticos, ¿vale? Los otros géneros que nos faltan en ese esquema que empezamos a hacer. A ver, eso ya está en el tema 8. Estoy abriéndolo para verlo, ¿vale? En principio, esto es lo que tenemos para hoy. La corrección de esos ejercicios. Y ya la semana que viene haremos lo que nos queda de los textos periodísticos y lo que vamos a hacer para examinaros de este tema no va a ser un examen ni una prueba, sino que vais a tener que hacer vosotros una entrevista a algún miembro de vuestra familia, ¿vale? Os lo voy adelantando para que vayáis pensando cosas, ¿de acuerdo?
vamos a hacer, ya os digo, vamos a ver la entrevista y vamos a ver la crónica. ¿De acuerdo? Y para poder examinarnos de este tema, nosotros vamos a hacer dos cosas. Una es una entrevista a alguien de nuestra familia, de nuestra casa, ¿vale? Vamos a escribir las preguntas. Luego vamos a realizar esa entrevista, la vamos a hacer, vamos a grabarla en un vídeo. Podemos hacérsela a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro padre, a quien tengamos a mano, ¿vale? A quien tengamos más a mano. Y se preste, claro, que quiera ayudaros. La vamos a grabar en vídeo y la vamos a subir a la entrega que pondré la semana que viene. Todavía no está puesta en el modo, ¿vale? La pondré la semana que viene. Entonces, lo que me tenéis que subir es el vídeo, ¿de acuerdo? No las preguntas ya las escucharé mientras hacéis el vídeo. ¿Por qué quiero que sea en vídeo? Pues porque nos va a servir esta prueba, nos va a servir tanto para evaluar los contenidos, es decir, para ver si habéis entendido el género periodístico de la entrevista, como para evaluar la expresión oral. ¿De acuerdo? A partir de ahora vamos a hacer así ejercicios, de vez en cuando vamos a ir metiendo ejercicios que sean en vídeo para que podamos evaluar esa expresión oral. ¿De acuerdo? Y luego vamos a hacer, os voy a abrir un blog que luego daré la contraseña. Os pasaré la contraseña, ¿vale? Y que lo vamos a vincular solo a la asignatura de lengua. Y lo que vamos a hacer va a ser convertir ese blog en un periódico. Entonces, cada uno vaya a publicar una noticia más un reportaje sobre vuestro confinamiento. ¿Vale? Es decir, vais a tener que dar una noticia y luego elaborar un reportaje con las características de cada uno sobre algo que os haya pasado desde el 14 de marzo que llevamos confinados, ¿vale? Pero bueno, todo esto lo explicaré con más calma porque esto lo vamos a ir haciendo a lo largo de varias clases. No va a ser solo un ejercicio de mandarlo de un día para otro, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Simplemente os voy a poner una lectura comprensiva para que hagáis la respuesta. La vamos a hacer de ese cuaderno de lecturas comprensivas que os mandé ya, lo voy a volver a subir a la asignación y vais a tener que hacer la lectura 2. Ya veis que son lecturas muy facilitas, que las leemos rápidamente, en menos de 10 minutos hemos leído la lectura, hemos buscado las palabras y hacemos las actividades, que no suelen ser más de 4 o 5, ¿de acuerdo? Bueno, pues que paséis buen fin de semana y un abrazo para todos.